Bienvenidos una vez más al canal de BSJ-TV. Antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas al canal. Por favor, suscríbete. Es gratis, suscríbete. Ahora sí comenzamos. Hoy tengo algo peculiar porque muchas veces hablamos de lámparas, de aceite y demás que se le ponen a los Headguns, se le ponen a los orishas, muchas obras espirituales que se hacen con lámparas caseras dentro de calabazas o dentro de cualquier otro utensilio que se le echan algunos elementos, pero el detalle está en la mecha. Siempre me llaman y me preguntan que si tengo mecha, que cómo hace la mecha, que de qué hace la mecha, que cómo va a prender esa mecha. Pues bueno, hoy te voy a decir que la manera más fácil de hacer la mecha es con algodón o con una gasa de algodón, una gasa que se utiliza para cuidar heridas o curar heridas, que es más bien está construida como de una mallita. Pero si usted no tiene eso, en casi todas las casas hay esto, una bolita de algodón que se usa para las uñas y demás, ¿verdad? Para otros cuidados. Pues ¿qué usted va a hacer? Va a coger esa bolita de algodón y con cuidado, si usted lo hace con cuidado, lo va a poder hacer, lo va a desenredar. Después que lo desenreda, usted poco a poco la va a ir amasando para que coja una forma como de mecha. No hay de otra, ¿verdad? De mecha. Bien. Ahora que tenemos la mecha hecha, la pregunta es, ¿cómo hago, por ejemplo, si es en una calabaza o en una cáscara de china, que no se me queme la calabacita o que no se me meta para adentro y vaya a causar un incendio? Pues bueno, eso es buena pregunta, ¿verdad? O una buena preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir una tapita de metal. Puede ser una tapa de mayonesa, de un pote de mayonesa. Puede ser una lata de refresco que corta fácil con una tijera. Y usted va a coger el fondo y le va a dejar aproximadamente media pulgada del fondo hacia arriba. Le va a hacer un huequito en el medio. Yo aquí, como no tengo una lata a la mano, lo hice con un foam, ¿verdad? No vaya a hacerlo usted de foam. Esto es para ilustrar solamente. Y tiene la forma redonda de como si fuera una lata. Y le hice el huequito en el medio. Entonces, vamos a pasarle, vamos a darle una formita así. Y lo pasamos por el huequito. ¿Ok? Y quedaría más o menos de esta forma. Así. Va a quedar más o menos de esa forma. ¿Ok? Esta sería la parte que usted va a encender dentro de la lata. Este sería el fondo de la lata. Y aquí al lado tendría media pulgadita hacia arriba. ¿Por qué así? Porque flota. Y así el metal no se va a quemar. El fuego no va a tener contacto con el resto del aceite que esté dentro de esa lámpara. Y usted va a evitar un gran problema o va a evitar un incendio y que lo vaya a perder todo queriendo hacer algo de bien. Ok, usted va a poner a esto, supongamos que dentro de una calabaza, con el aceite y los demás elementos. Lo pone y va a esperar a que eso chupe. Ok, a que eso se empape bien empapadito solo del aceite. El aceite, si usted usa aceite viejo o aceite de oliva, aceite de cocinar ya utilizado, lo puede filtrar y lo puede utilizar. Tarda en prender. Debe tener paciencia, pero tenga presente que cuando el aceite prende es bien difícil apagarlo. O sea que es mejor estar seguro de lo que vamos a hacer ahí dentro o en el lugar donde usted vaya a prender esa lámpara. Luego yo le voy a ilustrar cómo hacer lámparas con otros aceites como citronela y demás, para cuando estamos afuera no tener que estar prendiendo velas carísimas de citronela. Y si compramos un galón de aceite con citronela y espantamos los mosquitos y toda la sabandija que se nos pega de noche cuando estamos al aire libre en la terracita, ¿ok? Así que nada, pues esto es la famosa mecha. Si tiene duda, me puede escribir en los comentarios, en la caja de comentarios me puede escribir y con mucho gusto le vamos a contestar.
¿Ok? Así que espero que le haya servido de algo. No olvides suscribirte al canal, darle like, comentar y estar pendiente a los próximos segmentos.